El silencio del lago. Toba. El naufragio que conmocionó a Indonesia. Hay lugares cuya belleza parece desafiar cualquier idea de tragedia. Paisajes donde el agua refleja el cielo con una serenidad casi perfecta, donde las montañas abrazan el horizonte y donde miles de personas viven convencidas de que la naturaleza será siempre una aliada. Pero a veces esa misma naturaleza recuerda que ninguna calma es eterna. En el corazón de Indonesia existe un inmenso lago, nacido de una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la Tierra. Un lago tan gigantesco que parece un mar interior. Un lugar admirado por viajeros de todo el mundo y considerado un símbolo nacional. Sin embargo, en el mes de junio del año 2018, aquel paisaje idílico se convirtió en el escenario de uno de los peores desastres marítimos de la historia reciente del país. Lo que comenzó como un trayecto cotidiano terminó transformándose en una pesadilla imposible de olvidar. Familias completas desaparecieron en cuestión de minutos. Padres buscaron desesperadamente a sus hijos. Hijos aguardaron durante días la llegada de unos padres que jamás regresarían. Y un país entero tuvo que enfrentarse a una pregunta devastadora. ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia de semejante magnitud en un viaje que miles de personas realizaban con absoluta normalidad? Aquel día, el ferry conocido como KM Sinar Bangun zarpó dispuesto a cubrir una ruta habitual entre distintos puntos del lago Toba. Era una embarcación utilizada diariamente por residentes y visitantes para conectar comunidades separadas por kilómetros de agua. Para muchos pasajeros era simplemente un desplazamiento más. Algunos regresaban a casa tras visitar a familiares. Otros volvían del mercado con mercancías. También viajaban turistas atraídos por uno de los paisajes más famosos del sudeste asiático. Nadie imaginaba que aquel trayecto terminaría escribiendo una de las páginas más dolorosas de la navegación indonesia. Indonesia es el mayor archipiélago del planeta. Está formado por más de 17.000 islas, unidas por una inmensa red de ferries y embarcaciones que constituyen una parte esencial de la vida diaria. Millones de personas dependen del transporte marítimo para trabajar, estudiar o visitar a sus familias. Precisamente por esa enorme dependencia, cualquier fallo puede tener consecuencias devastadoras. El lago Toba, situado en la isla de Sumatra, posee dimensiones extraordinarias. Su origen se remonta a una gigantesca erupción volcánica, ocurrida hace decenas de miles de años, considerada una de las más poderosas conocidas por la ciencia. El resultado fue un lago inmenso, rodeado de montañas y pueblos que han convivido durante generaciones con aquellas aguas profundas y aparentemente tranquilas. Su belleza convirtió la región en uno de los principales destinos turísticos del país, pero bajo aquella superficie serena se ocultaba un entorno capaz de cambiar radicalmente en muy poco tiempo. Durante determinadas épocas del año, el clima puede transformarse con enorme rapidez. El viento aumenta, las olas crecen y la visibilidad disminuye. Los habitantes conocen esos cambios, aunque la rutina diaria hace que muchas veces se subestime el peligro. Esa combinación entre confianza, necesidad de desplazarse y condiciones meteorológicas variables acabaría desempeñando un papel determinante. Aquella jornada comenzó como tantas otras. Los pasajeros fueron subiendo poco a poco al ferry, junto con motocicletas, equipajes y mercancías. Algunos conversaban animadamente, otros observaban el paisaje. Había niños, ancianos, trabajadores y turistas. Cada persona llevaba consigo una historia diferente, un destino distinto y planes que nunca llegarían a cumplirse.
Nadie sabía que el tiempo corría en su contra. Conforme avanzaba la travesía, las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse. El viento soplaba con mayor intensidad y el lago dejaba de parecer un espejo inmóvil para convertirse en una masa de agua cada vez más agitada. Las olas golpeaban el casco, mientras muchos pasajeros empezaban a mostrar preocupación. Algunos intentaban protegerse de la lluvia. Otros buscaban mantener la calma, convencidos de que el trayecto terminaría sin problemas. Sin embargo, la realidad avanzaba en dirección opuesta. La embarcación empezó a balancearse de forma cada vez más acusada. Cada nueva ola añadía incertidumbre. Cada ráfaga de viento aumentaba el riesgo. Lo que durante años había sido una ruta cotidiana comenzaba a transformarse en una lucha desesperada por mantenerse a flote. En apenas unos instantes, el equilibrio desapareció. Los pasajeros trataron de sujetarse mientras el ferry sufría una escora cada vez mayor. Se escuchaban gritos, llantos y llamadas de auxilio. Algunas personas abrazaban a sus hijos. Otras intentaban alcanzar chalecos salvavidas. La confusión se extendía con una velocidad imposible de controlar. El silencio del lago, Toba, el naufragio que conmocionó a Indonesia. Hay lugares cuya belleza parece desafiar cualquier idea de tragedia. Paisajes donde el agua refleja el cielo con una serenidad casi perfecta, donde las montañas abrazan el horizonte y donde miles de personas viven convencidas de que la naturaleza será siempre una aliada. Pero a veces, esa misma naturaleza recuerda que ninguna calma es eterna. En el corazón de Indonesia existe un inmenso lago, nacido de una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la Tierra. Un lago tan gigantesco que parece un mar interior. Un lugar admirado por viajeros de todo el mundo y considerado un símbolo nacional. Sin embargo, en el mes de junio del año 2018, aquel paisaje idílico se convirtió en el escenario de uno de los peores desastres marítimos de la historia reciente del país. Lo que comenzó como un trayecto cotidiano terminó transformándose en una pesadilla imposible de olvidar. Familias completas desaparecieron en cuestión de minutos. Padres buscaron desesperadamente a sus hijos. Hijos aguardaron durante días la llegada de unos padres que jamás regresarían. Y un país entero tuvo que enfrentarse a una pregunta devastadora. ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia de semejante magnitud en un viaje que miles de personas realizaban con absoluta normalidad? Aquel día, el ferry conocido como KM Sinar Bangun zarpó dispuesto a cubrir una ruta habitual entre distintos puntos del lago Toba. Era una embarcación utilizada diariamente por residentes y visitantes para conectar comunidades separadas por kilómetros de agua. Para muchos pasajeros era simplemente un desplazamiento más. Algunos regresaban a casa tras visitar a familiares. Otros volvían del mercado con mercancías. También viajaban turistas atraídos por uno de los paisajes más famosos del sudeste asiático. Nadie imaginaba que aquel trayecto terminaría escribiendo una de las páginas más dolorosas de la navegación indonesia. Indonesia es el mayor archipiélago del planeta. Está formado por más de 17.000 islas, unidas por una inmensa red de ferries y embarcaciones que constituyen una parte esencial de la vida diaria. Millones de personas dependen del transporte marítimo para trabajar, estudiar o visitar a sus familias. Precisamente por esa enorme dependencia, cualquier fallo puede tener consecuencias devastadoras. El lago Toba, situado en la isla de Sumatra, posee dimensiones extraordinarias. Su origen se remonta a una gigantesca erupción volcánica
ocurrida hace decenas de miles de años, considerada una de las más poderosas conocidas por la ciencia. El resultado fue un lago inmenso, rodeado de montañas y pueblos que han convivido durante generaciones con aquellas aguas profundas y aparentemente tranquilas. Su belleza convirtió la región en uno de los principales destinos turísticos del país. Pero bajo aquella superficie serena se ocultaba un entorno capaz de cambiar radicalmente en muy poco tiempo. Durante determinadas épocas del año, el clima puede transformarse con enorme rapidez. El viento aumenta, las olas crecen y la visibilidad disminuye. Los habitantes conocen esos cambios, aunque la rutina diaria hace que muchas veces se subestime el peligro. Esa combinación entre confianza, necesidad de desplazarse y condiciones meteorológicas variables acabaría desempeñando un papel determinante. Aquella jornada comenzó como tantas otras. Los pasajeros fueron subiendo poco a poco al ferry, junto con motocicletas, equipajes y mercancías. Algunos conversaban animadamente, otros observaban el paisaje. Había niños, ancianos, trabajadores y turistas. Cada persona llevaba consigo una historia diferente, un destino distinto y planes que nunca llegarían a cumplirse. Nadie sabía que el tiempo corría en su contra. Conforme avanzaba la travesía, las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse. El viento soplaba con mayor intensidad y el lago dejaba de parecer un espejo inmóvil para convertirse en una masa de agua cada vez más agitada. Las olas golpeaban el casco, mientras muchos pasajeros empezaban a mostrar preocupación. Algunos intentaban protegerse de la lluvia. Otros buscaban mantener la calma, convencidos de que el trayecto terminaría sin problemas. Sin embargo, la realidad avanzaba en dirección opuesta. La embarcación empezó a balancearse de forma cada vez más acusada. Cada nueva ola añadía incertidumbre. Cada ráfaga de viento aumentaba el riesgo. Lo que durante años había sido una ruta cotidiana comenzaba a transformarse en una lucha desesperada por mantenerse a flote. En apenas unos instantes, el equilibrio desapareció. Los pasajeros trataron de sujetarse mientras el ferry sufría una escora cada vez mayor. Se escuchaban gritos, llantos y llamadas de auxilio. Algunas personas abrazaban a sus hijos. Otras intentaban alcanzar chalecos salvavidas. La confusión se extendía con una velocidad imposible de controlar. El naufragio del KM Sinar Bangun no fue un hecho aislado dentro de la historia marítima de Indonesia. Años antes, el ferry KM Levina I protagonizó otra tragedia cuando un incendio a bordo terminó provocando numerosas víctimas. Incluso después del rescate inicial, una explosión durante la investigación causó nuevas muertes entre periodistas y miembros de los equipos oficiales. Aquella catástrofe ya había puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los controles de seguridad marítima. También en el año 2018, apenas unos días después del desastre del lago Toba, el ferry KM Lestari Maju sufrió una grave avería mientras navegaba cerca de la isla de Sulawesi. En aquella ocasión, el capitán tomó una decisión desesperada: dirigir deliberadamente la embarcación hacia la costa para encallarla y evitar un hundimiento completo en alta mar. Gracias a esa maniobra, se salvaron muchas vidas, aunque el accidente dejó igualmente víctimas mortales y numerosos heridos. Comparar estos sucesos permite comprender una realidad preocupante. Indonesia depende del transporte marítimo como pocos países en el mundo. Miles de ferries conectan diariamente islas separadas por grandes distancias. Esa enorme actividad convierte la seguridad en una responsabilidad permanente.
Cada inspección omitida, cada exceso de confianza y cada incumplimiento de las normas puede tener consecuencias irreparables. Sin embargo, la comparación que más impacto produjo a nivel internacional fue con el hundimiento del ferry MV Sewol en Corea del Sur. En ambos casos, familias enteras quedaron marcadas para siempre y la sociedad exigió profundas reformas. Los dos accidentes demostraron que la prevención siempre resulta menos costosa que afrontar una tragedia humana de semejante magnitud. Ambos dejaron una enseñanza dolorosa. Cuando las normas de seguridad fallan, el precio se mide en vidas humanas y no en cifras económicas. Poco a poco, el lago recuperó su apariencia tranquila. Los turistas regresaron. Las embarcaciones volvieron a cruzar aquellas aguas. El viento continuó soplando entre las montañas, como lo había hecho durante siglos. Pero para quienes perdieron a un padre, una madre, un hijo o un hermano, el paisaje nunca volvió a ser el mismo. Cada amanecer sobre el lago Toba guarda el recuerdo de aquellas personas que iniciaron un viaje cotidiano sin imaginar que nunca llegarían a su destino.